Hola a todos, hola a todas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, bueno, y semana de descanso también. Y ojalá que se hayan podido relajar, ¿ya? Y ordenarse también con sus cosas. Ojalá que les haya sido de mucha utilidad. Entonces, lo que vamos a ver esta clase va a ser, ya vamos a terminar como todo el ciclo de todo el tema de preparación de los datos, y ahora derechamente vamos a ir al tema de crear modelos predictivos. Y en este caso lo que vamos a estar viendo va a ser aprendizaje supervisado. Introducción, ¿por qué? Porque aquí vamos a explicar prácticamente todo lo que tendríamos que, o la mayor parte de las cosas que deberíamos saber para que podamos crear después modelos de aprendizaje supervisado. Aquí el pequeño roadmap, que me había saltado un par de clases, pero que yo creo que es útil tenerlo acá y en este punto estamos. Entonces, lo que les decía antes, habíamos visto todo el tema de manejar los datos, de preprocesarlos, de incluso clustering, y ahora ya derechamente vamos a ver podemos hacer nosotros modelos predictivos a partir de los datos que nosotros tenemos. Ya, como siempre, si ustedes saben, si tienen alguna pregunta, interrumpan, no hay ningún problema y lo vamos a resolver aquí. Entonces, el objetivo, es introducirlos a la clasificación, un poco también a la regresión, pero va a estar más enfocada en la clasificación. Vamos a ver métricas de evaluaciones, vamos a entender cómo se entrenan los modelos y qué significan estas dos palabras de acá, y vamos a experimentar con solamente decision tree en este caso, ¿ya? Entonces, pasemos a la siguiente parte, que es el panorama general del modelo. Si me permiten acá. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Bueno, primero que nada, tenemos acá nuestra metodología para trabajar en ciencia de datos. En este momento ya pasamos desde este punto, de nuevo, siendo majadero con lo que está diciendo anteriormente, pasamos de este punto al siguiente, que es el tema del modelado. Ya derechamente lo vamos a meter completamente en este punto de acá. Y si recordamos este gráfico que salía de Machine Learning que lo expliqué en algún momento, nos estaríamos ubicando en esta parte de acá. Ya habiendo visto sobre esto de acá, ya lo tenemos cerrado ya el clustering, vamos a centrarnos solamente en algoritmos de aprendizaje supervisado. Y es lo que vamos a estar hablando ahora, sobre todo de cómo funciona el aprendizaje supervisado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el aprendizaje supervisado? ¿Ya? Para los que no han visto, yo me imagino que hartos de ustedes ya habrán escuchado de qué se trata esto, ¿ya? Pero en general siempre es bueno también repasarlo. Y el aprendizaje supervisado se basa principalmente en trabajar con datasets que vienen de alguna manera etiquetados, ¿ya? Entonces, un dataset lo entendemos ahora sí como una colección de observaciones, o sea, por ejemplo, si estamos viendo una persona, por ejemplo, podría ser su altura, su edad, su peso, dónde vive, son todas características que describen este objeto a esta persona, ¿ya? Y a esto le asociamos una etiqueta, o sea, es decir, le asignamos alguna clase, que en este caso, por ejemplo, este dataset de acá, supongan que ustedes son BTR y están viendo si es un posible cliente para ustedes, ¿ya? Entonces, ustedes pueden marcar true en el caso de que esta observación, esta persona, ya que están describiendo a partir de estos atributos, pueda ser cliente o false en el caso contrario, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con que tenemos features, ¿ya? Nuestro dataset tiene observaciones con features, con características que describen los objetos a los que está destinado el dataset, y una etiqueta a la cual se asigna una clase o también un valor. En el caso del valor, acá, en este caso, por ejemplo, puede ser cuánto después está dispuesto a pagar por un plan que esta empresa les vaya a ofrecer. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Finalmente, simplemente vamos a estar trabajando con datasets eh, con las cuales nosotros sabemos qué es lo que vamos a querer predecir finalmente el futuro. Esa es la idea. Ese es el objetivo final, predecir algo. ¿Ya? ¿Qué se predice cuando es una categoría? O sea, es decir, sí, no, o puede ser, no sé, posible cliente, este cliente puede pagar mucho más, este puede pagar mucho menos. Cuando se le asigna verdaderamente una categoría a cada una de las observaciones, este problema se denomina clasificación, ¿ya? Y cuando se predice algún valor real, por ejemplo, la cantidad que está dispuesto a desembolsar por algún plan, entonces eso se denomina regresión.
es simplemente, bueno, no es solamente cosa de términos, sino que también varían un poco los métodos que se ocupan, las métricas de evaluación, ¿ya? Pero es eso, solamente depende de qué tipo es la etiqueta que tiene cada uno de los datos, ¿ya? Entonces, como les decía aquí, la idea del objetivo final del aprendizaje supervisado es crear modelos que permiten asignar de forma automática, lo que les decía recién, vamos de nuevo, categorías o valores a observaciones nuevas. O sea, es decir, y ahora viene lo interesante. Yo tomo este dataset completo, que es todos estos datos que tengo acá, eso se lo paso a un modelo y el modelo infiere patrones y aprende acerca de estos datos para que después cuando yo le pase datos nuevos, sea capaz este modelo de poder predecir los valores, o sea, una etiqueta o algún valor en particular para esta observación nueva. Eso es lo más importante que es lo que hay que dejarse un poco grabado en la cabeza. Que al final, datos nuevos, yo quiero predecir su etiqueta o sus valores. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Ya, gracias. Entonces el framework general, framework nos referimos comúnmente a alguna metodología de trabajo, recolectar y preparar los datos, esta es la primera parte, que es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿cierto? Vamos trabajando con los datos, vamos escalándolos, por ejemplo, los normalizamos, las categorías las convertimos en webhook, en fin, y lo dejamos tiki-taka para entrenar, para pasar al siguiente paso, que es entrenar el algoritmo. Entonces, este es el segundo paso, entrenar el algoritmo, que es obviamente la idea de esto es pasarle todos estos datos antiguos para que después el modelo pueda predecir los datos nuevos. Y por último, cuando nosotros ya entrenamos, queremos ver qué también clasifica el modelo. Y este paso se llama la evaluación del modelo. Entonces tenemos estos tres pasos, ¿ya? Y comúnmente, cuando ustedes generan el algoritmo de clasificación, comúnmente el primero que se genera siempre es más o menos. Entonces la idea es después ir moviendo las perillitas, no sé, pues, por ejemplo, pueden aumentar ciertos parámetros, que en verdad se conocen como hiperparámetros de algún estimador, para que éste pueda clasificar mejor los ejemplos nuevos y por ende tener mejores métricas de evaluación. ¿Ya? Entonces estos pasos comúnmente se van repitiendo. Paréntesis, paréntesis, lo que habíamos estado haciendo hasta el momento, ahora comúnmente se le conoce como feature engineering, ¿ya? Y esta es la etapa en donde nosotros tomamos los datos crudos de nuestro dataset, o sea, por ejemplo, la empresa que ustedes los contrató, o si ustedes están haciendo investigación, recolectaron datos, toman esos datos, ustedes los cocinan, ¿ya? Hablando así como en la misma idea de datos crudos, ustedes los cocinan para que después puedan ser digeridos mucho más fácil por el clasificador, el regresor que ustedes van a entrenar, ¿ya? Dentro de este cocinado, que podríamos decir, ¿qué se hace? Hay distintas etapas. Por ejemplo, ustedes pueden crear features nuevas, ¿ya? Y siempre me acuerdo de un ejemplo súper bueno que, y, no sé si era Apple, que en algún momento, pero tenían un dataset alguien o sea, alguna organización, de, del movimiento de una persona medida usando distintos sensores, por ejemplo, en la mano. Este es el típico ejemplo de detectar si una persona da un paso. Entonces lo que ellos hacían era, tomaban segmentos, por ejemplo, de 30 segundos y veía cómo se movía este sensor de movimiento, tomaban de 60 segundos, de 120 segundos, de 5 segundos, por ejemplo, y a partir de esos, ellos generaban distintas features que en la práctica lo que hacían eran ver si realmente la persona estaba dando un paso, pero finalmente ellos estaban creando estos features a partir simplemente de los movimientos, ¿ya? Eso es parte de la creación de nuevas features, ¿ya? Otra cosa puede ser alguna codificación que ustedes quieran darle a los datos. La idea finalmente es que a partir de los datos que ustedes tienen y de la experiencia de los expertos en esta área, ustedes vayan generando features nuevas que sean capaces de describir un problema que ustedes quieran resolver, ¿ya? Obviamente no hay ninguna guía, ningún manual, sino que es simplemente creatividad de la gente que está, del equipo que está creando estas nuevas features. De ahí vienen las transformaciones, esto es lo que hicimos mucho antes, ¿cierto? Escalar, normalizar, web encoding, en fin, ¿ya? Así que esto ya ustedes ya lo saben hacer bastante bien. Después viene extracción de características, que en este caso la idea es que si ustedes, por ejemplo, están trabajando con 10.000 características, o sea, están describiendo a una persona por 10.000 atributos, es decir, tamaño del dedo chico del pie, la idea es que
de forma automatizada se combinen y se reduzcan estas cantidades de features, cosas que ustedes después puedan realmente usar las que tienen alguna utilidad, básicamente. ¿Ya? Y las que no representan utilidad, las que son redundantes, entonces eliminar. Y por último, comúnmente se hacen estas dos más o menos a la misma etapa, es la selección de características que a partir de diversos criterios se seleccionan las características que, perdón, que más aporten al modelo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un par de clases más adelante, quizás las 2, 3 clases más. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del feature engineering y en la práctica, aunque esto está escrito con un título bastante chico, en la práctica esto es realmente el alma de todo este aprendizaje supervisado. ¿Y por qué? Principalmente por el hecho de que los modelos ya están dados, o sea, hay muchos, muchos, muchos modelos creados y se sabe bien, cuándo funcionan mal, cómo optimizar sus parámetros, pero lo que realmente va a definir si tienen éxito o no, si están usando esta versión de Machine Learning, es esto. Si ustedes están describiendo bien el problema, si ustedes están utilizando bien los datos de entrada y si están seleccionando las características que realmente son relevantes para poder ustedes hacer un modelo predictivo bueno, ¿ya? Finalmente parece que esto realmente es lo que toma más tiempo y al mismo tiempo lo que da más valor a un modelo de predictivo. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Sí. ¿Ya? Otro margen sobre el margen, cuando usan Deep Learning, comúnmente esto es como un poquito automatizado, ¿ya? Como que Deep Learning en verdad se salta esta parte. Deep Learning me refiero a estas redes neuronales que son relativamente profundas, con más capas, que sí. ¿Ya? Eso, se salta esta parte y porque aprende a hacer esto. Es súper, súper interesante. Por eso también se le conoce como Representation Learning a esta área. ¿Ya? Aprende a representar los objetos de la vida real y usted le pasa los vectores de entrada nomás. Esto genera solo las características. ¿Ya? Siguiente. Entonces, el modelo construido que ustedes hacen debe generalizar. ¿Qué quiere decir con esto de generalizar? Es que debe ser capaz de realizar predicciones correctas en nuevas observaciones. O sea, decir, si yo estoy prediciendo esta cosa que les decía para BTR, que es cliente, no es cliente, la idea es que si yo después le paso datos nuevos, el modelo sea capaz de decir, esta persona es parecida a los datos que yo estaba viendo y puede que sea efectivamente un potencial cliente, ¿ya? O puede que no. Y obviamente la idea es que tenga sentido lo que está haciendo. Entonces, imagínense esta parte de acá, ¿ya? O sea, digo, estos dos gráficos que tenemos acá. Y fíjense que aquí se separan por líneas. Esto es útil pensarlo como con respecto a la clasificación y lo que verdad se hace en la clasificación, es decir, cuando asignamos etiquetas a los datos, es realmente dividir cada una de las clases con alguna línea. Por ejemplo, como esta. Imagínense que ustedes proyectan los datos a 2 dimensiones y la idea es finalmente poner esta línea que divide ambas clases. Esa es la línea que finalmente nosotros queremos encontrar. Es lo que queremos que el clasificador haga. Entonces, vean esta línea de acá y vean esta otra línea de acá. ¿Ya? Fíjense que esta línea de acá está sobreajustada, es decir, todos los puntos están correctamente clasificados y acá no. Fíjense que acá hay uno, por ejemplo, este triángulo acá y en esta parte se equivocó, en fin. ¿Ya? Este de acá se conoce comúnmente como que el clasificador está sobreentrenado y este está entrenado relativamente bien, siendo que como que podría contradecir un poco a lo que nosotros podríamos pensar. ¿Y por qué? Porque estos se ajustan tanto a los datos de entrenamiento, o sea, es decir, a los datos que yo le paso al modelo para que se entrene, que cuando yo después le pase datos nuevos, que en verdad puede ser que los datos nuevos tengan puntos acá, por ejemplo, círculos acá, 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 que en verdad va a clasificar súper, súper, súper mal esos datos en particular. ¿Y por qué? Porque se sobreajustó a los datos de entrenamiento cuando en verdad simplemente podría haber sido una línea así y podría haber predicho bien todos esos puntos que les había dicho que en este caso, por ejemplo, acá podría haber predicho mal, ¿ya? Entonces aquí, imagínense, quizás vale la pena equivocarse en este y haber puesto este que predicho como círculo cuando en verdad era triángulo, pero aquí podrían haber ganado todos los puntos círculos acá, 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 que están incorrectamente clasificados en el modelo, ¿ya? Entonces, esa es la idea de generalizar, encontrar una decision boundary o borde de
de clasificación, de decisión, tal que sea capaz de predecir bien los datos nuevos que vayan llegando. ¿Ya? Y aquí lo más importante obviamente es la capacidad predictiva, más de lo mismo que estamos hablando. ¿Ya? También hay otros factores importantes, ¿sí? que creo que vale la pena ver, que es por ejemplo la eficiencia. ¿Ya? Y imagínense que ustedes son Netflix, quieren mostrarle sugerencias a la gente, no van a tener a la gente esperando, no sé, 2, 3 minutos para que le salgan las preferencias dentro de la página principal, ¿cierto? Porque la gente se va a aburrir, va a cerrar la cosa y chao, y me voy a Amazon, qué sé yo. Entonces la idea es que dentro de esta, ustedes consideren también cuánto se demora su modelo en entrenar, o sea, cómo generar el modelo, como también en predecir nuevos ejemplos. ¿Ya? La idea es que obviamente sea también una cosa interesante e importante. Que sea eficiente en memoria, si el modelo pesa 500 gigas y usted no tiene un computador que pueda tener los 500 gigas ahí procesando, 500 gigas de memoria RAM, entonces no le sirve, tienen que buscar algo más simple. ¿Ya? Y si es posible usarlo dentro de todas las preguntas que se pueden hacer respecto a este tema, si es posible usarlo en algún tipo de solución online en tiempo real. O sea, más de lo que les decía, si son Netflix, no van a esperar que se demore 15 minutos en recomendarles algo, tienen que estar listos en el mismo momento. ¿Ya? Por otra parte, también está el tema de la interpretabilidad, y esto es principalmente pensar por qué mi modelo está clasificando de esa manera. Y aquí viene también todo el tema de fairness, ya que comúnmente es como justicia, una cosa así, también relacionado con los sesgos algorítmicos. ¿Mi modelo es injusto con respecto a algún modelo, a algún grupo social? ¿Puedo explicar por qué, por ejemplo, no sé, a las personas que viven quizás en la zona poniente de Santiago no le voy a dar crédito y a otras sí? ¿Es por algún atributo no sé, que los describe a ellos, quizás? Es como ese meme que salía hace no mucho, que era como el test de blancura, que si eran blancos no los detenían y si eran más morenos ya pasaban a ser detenidos. Es eso principalmente. Obviamente yo no pienso eso, pero es como para que se hagan la idea de esto. ¿Ya? Entonces van estas dos cosas de la mano. ¿Ya? ¿Y por qué finalmente explicar si realmente tiene alguna razón lógica por detrás o derechamente es simplemente un sesgo de los datos con los datos con los cuales está aprendiendo? ¿Ya? ¿Se entiende esta idea? Profe, no entendí cómo escoger un decision boundary holgado o, o a evitar el overfitting. Eso es parte del algoritmo de entrenamiento. ¿Ya? Eh, por ejemplo, cuando tú entrenas, no sé, por ejemplo, uno que vamos a ver más adelante que se llama Super Vector Machine, tú le puedes dar un parámetro de holgura que es en la práctica decir cuánto tú puedes admitir que se equivoque la generación automática de este decision boundary. ¿Ya? Entonces, mientras más holgados, más permisivo sea ese parámetro, más va a ser similar a este, más se va a equivocar, pero puede generalizar mucho más. En cambio, si Ah, tú eres menos permisiva, entonces va a es generar como, algo mucho muy exacto. ¿Perdón? es como el alfa de la función de pérdida o nada que ver. Es un parámetro C que se llama tolerancia. De todas maneras, Ah, en Stupor Vector Machine es personalizable, pero hay algunos algoritmos que no permiten la personalización de este parámetro y hay que buscar otros que sean un poquito más, otros métodos para poder tratar de no de hacer que no haya overfitting sobre tu decision boundary. ya, ya, gracias, profe. Ok, ya, sigamos andando entonces. Y la última cosa antes de empezar a ver recién cómo entrenar un modelo en Scikit-Learn, ya, es cómo saber si un modelo es bueno o no. Ya, y aquí este es la tremendísimamente odiada matriz de confusión. En general lo que nosotros hacemos es calcular métricas de desempeño, o sea, es decir, qué tan bien, qué tan mal está rindiendo el modelo predictivo que yo estoy creando a partir de distintos criterios. ¿Ya? Por ejemplo, un criterio puede ser todos los que predije correctamente con respecto a todos los que tenía que predecir correctamente. O sea, todos los que finalmente predije, o sea, perdón, todos los que predije correctamente respecto a todos los que predije. ¿Ya? Entonces, para esto, lo que nosotros hacemos es elaborar esto que se llama matriz de confusión.
Esta matriz de confusión, básicamente lo que dice aquí, por ejemplo, nos ubicamos en las clases reales y aquí en las clases predichas. Y lo que yo digo es, por ejemplo, si tengo, no sé, una alergia a cierto medicamento donde la clase positiva indica alergia, o sea, acá indica alergia, yo digo, no sé, vamos a ver el ejemplo de acá. ¿Ya? Entonces yo digo, 10 personas de las cuales tenían alergia, yo predije correctamente que tenían alergia en esta parte de acá, es este mismo segmento de acá. Entonces fíjense que aquí coincidió tanto que la clase era positiva, la clase real, o sea, la etiqueta que yo tenía del dataset original, coincidió con lo que yo predije con mi modelo. ¿Ya? En este caso de acá es todo lo contrario, ¿cierto? Esta persona tenía alergia, ¿ya? El medicamento le causó alergia a esta persona, pero mi modelo predijo que no le iba a causar. Entonces, aquí se equivocó. Este se conoce como true positive y este se conoce como false negative. Ya comúnmente también se ha escuchado harto ahora últimamente con respecto a los test de COVID, ¿cierto? Como el COVID puede, o sea, el test de COVID puede dar muchos falsos negativos. Básicamente se refiere a esto. Se refiere a que tienen COVID, pero el test de COVID dijo que no tenían COVID cuando en verdad sí tenían COVID. ¿Ya? Por otra parte, volvamos de nuevo al ejemplo de la alergia. Y aquí, por ejemplo, este segmento de acá era la gente que no tenía alergia, pero que mi modelo dijo que sí tenía alergia. ¿Ya? Eso se conoce como false positive. Y por último, esta clase de acá, la gente que no tenía alergia y que efectivamente mi modelo dijo que no tenía alergia, que en este caso es true negative. ¿Ya? Como sabrán, o sea, como se habrán dado cuenta, estos de acá al medio son los que se predijeron correctamente. O sea, es decir, aquí era real, la persona tenía alergia y yo predije que tenía alergia, está bien, y le ponemos un ticket. Y acá es el ejemplo contrario, la persona no tenía alergia y yo predije que no tenía alergia, entonces está bien también, y le pongo un ticket acá. ¿Ya? Y estos de acá son los que yo me estoy equivocando. Ahora, súper interesante también darse cuenta que este modelo de matriz de confusión sirve solamente para casos en el que yo estoy haciendo un clasificador binario, ¿ya? En el caso que haya más clasificadores, o sea, perdón, más clases dentro de mi clasificador, entonces voy agregando a las clases más abajo y aquí obviamente mi matriz se va expandiendo hacia abajo y hacia la derecha. ¿Ya? Después vamos a, pues, en verdad no creo que alcancemos a ver esto con más multiclases, pero puedo darles un pequeño como, eh, una pequeña idea de cómo se calculan las métricas cuando hay muchas más de estas. Ya, entonces, la primera métrica que vamos a ver, la más sencilla de todos, ya, es accuracy. Y la idea era es preguntarle, pero mejor veamos la más sencilla. Entonces, accuracy es el número de predicciones correctas con respecto al número de predicciones totales. Es lo que les había dicho, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían estas? A ver, ayúdame aquí, ¿cuáles serían, cómo podríamos calcular el accuracy? Vamos a hacer una celda acá. ¿Qué tendría que hacer? Voy a bajar un poco. ¿Cuáles son los que predije correctamente con respecto a los otros? ¿No? ¿Nadie se ríe? Ya, vamos a verlos entonces. ¿Ya? El accuracy sería finalmente muy sencillo. Las clases que yo predije bien, que básicamente es esto, es este caso de acá, 10 más lo que yo predije correctamente de la clase negativa, o sea, 9800. Respecto a todas las predicciones, ¿cierto? Que yo hice, en este caso, que sería prácticamente todos los ejemplos que hay acá. 10 más 90 más 100 más 9800. Y este de acá sería mi accuracy, 98%. O sea, prácticamente predije todo súper bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el 98% de los casos está todo correctamente. Y aquí, la pregunta principal es, ¿cuál es el problema de accuracy en nuestro ejemplo? Ya fíjense que aquí está el cálculo. ¿Cuál es el problema de esto? Y para esto les voy a cambiar el problema que estábamos analizando. Ya no va a ser alergia a cierto medicamento, sino que
O puede que sí, ¿ya? Pero la consecuencia de esta alergia es que la persona muere, derechamente. Entonces, piensen cuál va a ser el problema si yo digo que el 98% eh, de las predicciones que yo hago son correctas, pero tenemos también ese problema de que la persona puede morir si es que toma ese medicamento. ¿Ya? ¿Cuál es realmente el problema que tenemos por acá? Porque el clasificador funciona súper bien, ¿cierto? Ningún problema con esto. ¿Ya? En el chat me dijeron algo, que aprendió solamente la clase mayoritaria negativa. Ya, sí, es cierto. Pero eso es en la práctica por cómo están los datos, ¿cierto? O sea, es decir, eh, nuestro, nuestro, toda la gente que evaluamos, que era como 10.000 y tantas personas, o eran 10.000 personas, 9.900 personas no tenían alergia a esto, ¿cierto? Solamente teníamos 100 personas que tenían alergia a este medicamento. Entonces el clasificador dijo, pucha, es que es súper probable que la gente no tenga, entonces no hay problema si me equivoco aquí y aquí y aquí. Total, mientras prediga bien esto y mi métrica accuracy salga correcta con respecto a este dato en particular, va a dar lo mismo cuáles van a ser el resto de los resultados. Entonces, bueno, esa era un poco la respuesta. Finalmente es eso. Hay una clase que se come todo el resto de las otras clases y además pasa que lo que a nosotros realmente nos importa, porque imagínense, si esta persona toma ese medicamento puede potencialmente morirse, eh, básicamente no lo está evaluando bien porque está diciendo que el 98% de las veces le digo bien y el otro 10, que es el realmente que me, o sea, digo, el otro 2% que es realmente el que me interesa, que es esta parte de acá, no está funcionando bien. Entonces aquí pasamos a una siguiente clase un poquito más, más avanzada, como más pensada de métricas de evaluación, ¿ya? Y estas son Precision, Recall y F1, F1, que en la práctica es como una combinación de las anteriores. Entonces, Precision es la fracción de ejemplos predichos positivos que son realmente positivos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los que yo predije todos positivos? Este de acá, ¿ya? ¿Cierto? Predije 10 positivos y también predije 100 positivos, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cuánto tenemos acá? 110 en la división, que sería esta parte de acá. Y al mismo tiempo, la parte de arriba de la división es los que son clasificados correctamente como positivos, o sea, 10. Y en este caso, fíjense que si dividimos 10 en 110 da 0.09, valor sumamente bajo, ¿cierto? Esta es la que realmente nos gustaría, una de las que nos gustaría que estuviera realmente bien. Pero para nuestro caso, ya si la persona no toma el medicamento no es tan terrible, ¿cierto? Si yo predigo, por ejemplo, que la persona le va a dar alergia, pero realmente no le iba a dar alergia y no le damos el medicamento, quizás no es tan terrible porque no es peligroso que se vaya a morir. ¿Cuál es realmente el peligroso? Es este de acá, que si la persona sí es alérgica al medicamento y yo no le voy a dar, o sea, yo voy a decir que este no es, o sea, esta persona no es alérgica al medicamento. Entonces, este de acá es realmente el que nos gustaría reducir totalmente. Y este de acá se mide a partir de esta otra métrica llamada recall, ¿ya? Que es la fracción de ejemplos positivos que son correctamente clasificados, o sea, es decir, cuántas personas que eran alérgicas realmente yo las clasifiqué bien. Y para esto lo que hago es tomar 10, ¿ya? Ese va a ser los que yo clasifiqué correctamente positivos, y lo divido con respecto a todos los que deberían haber sido clasificados correctamente como positivos, o sea, en este caso son 10 más 90, que son 100. Y en este caso es 0.1. Ya, o sea, ahora sí empezamos a ver que realmente nuestro clasificador no está tan bien, ¿cierto? Ya tenemos aquí por una parte que Precision es súper bajo, 0.09 periódico, y Recall es 0.1. Y por último, esta F1, F1 Measure, lo que hace es combinar Precision y Recall usando una media armónica. Ya, que en términos como más sencillo, es simplemente una media que castiga si ambos valores son muy distintos. Ya, o sea, el promedio comúnmente es simplemente una ponderación igual de los dos valores. En este caso de acá, si los valores son muy distintos, el valor promedio que se obtiene tiende a bajar un poquito. ¿Ya?
Y en este caso, esta F-measure dio 0.105. Aquí, teóricamente un poquito más, pero en la práctica esto es lo que se obtiene. Entonces, pensando en esto, fíjense que ahora estas métricas, que no sé si es correcto interpretarlas como como un porcentaje, pero de todas maneras, estas métricas vemos que son muy, muy, muy malas, ¿cierto? Porque finalmente el valor ideal para estos dos es uno. Uno en el caso que aquí prediga todo correctamente para ambas situaciones. En el caso que yo son todos los que predije como positivos con respecto al, o sea, al revés, perdón, que clasifiqué positivamente con respecto a todos los predichos como positivos. Si yo clasifiqué aquí los 100, estarían bien, ¿ya? Y en el caso del real también. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe. Ya. Esto es probablemente lo más complicado, el tema de cómo evaluar los modelos, porque finalmente lo que tenemos acá es como muchos, muchos datos. De hecho, acá, fíjense que este F-measure da otro valor distinto. Ahí sí está correcto. Ya. Matriz de confusión multiclase, esta pasa cuando, lo que les contaba recién, pasa cuando ustedes tienen más de dos clases, ya no es un problema de clasificación binario, sino que ahora es mucho más avanzado. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, era lo que les decía con respecto a antes, es este cliente ya no es quiere o no quiere contratar, sino que, por ejemplo, alta probabilidad de contratar, mediana probabilidad de contratar, baja probabilidad de contratar. Así. Pónganle nombre a las clases que ustedes quieran tener. ¿Ya? Acá están las técnicas hay dos principalmente, micro averaging y macro averaging. ¿Ya? La primera, finalmente, ustedes lo que hacen es separar, o sea, generan muchas matrices de confusión, ¿ya? Y las separan. Finalmente ustedes dicen, yo voy a ver cómo le va a mi clase con respecto a todas las otras y hacen básicamente lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Esto de acá. Solamente que las clases negativas realmente son todas las otras clases. Y después promedian, ¿ya? Después combinan las matrices, perdón, y evalúan. Ya, esto hace que se sobre representen las clases frecuentes. Por otra parte, el macro averaging computa la métrica por cada una de las clases, o sea, es decir, aquí sí usamos toda la matriz de confusión extendida, o sea, imagínense, tenemos de nuevo la matriz de confusión, pero aquí tenemos la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y al mismo caso clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y después calculan todos los precision, todos los recall para cada uno de los casos, y después lo que hacen es promediar esta cosa. ¿Ya? Entonces, este tiende a sobre representar las clases minoritarias. Entonces, aquí tienen como las dos formas frecuentes de hacerlo y aquí tienen que igual darse cuenta de cuáles son los problemas de cada una de estas metodologías. ¿Ya? Por último, antes de empezar a ver, ahora sí, creo que ya recién les había dicho por último, pero ahora sí vamos a ver el último y muy parecido a lo que hemos visto arriba, que es underfitting y overfitting. Underfitting es simplemente que el modelo no fue capaz de hacer una decision boundary que valiera la pena que sea buena. ¿Ya? Este es el caso de acá. Entonces, fíjense que aquí querían separar estos puntos, ¿ya? Y tenía que pasar la línea por acá al medio, entonces no se hizo correctamente y el modelo no fue capaz de aprender ningún patrón. En este caso, lo recomendable es cambiar el clasificador a uno que sea capaz de procesar de forma un poquito más compleja los datos. Por otro lado, tenemos el overfitting, que era lo que habíamos dicho recién, ¿cierto? Sobreajustarse a todos los datos de entrenamiento, pero esto lo que hacía era que el modelo no pudiera generalizar bien, entonces, básicamente aquí también hay un problema y hay que tratar de ajustar el modelo a que no se complejice tanto para que no ocurra esta situación. ¿Ya? Entonces, esto lo que hace es malos resultados sobre datos nuevos, ¿ya? Y el modelo se hace muy, muy, muy específico de los datos de entrenamiento, básicamente. Esto. Ya, con esto terminamos como toda la introducción como un poquito conceptual y ahora realmente vamos a ir a ver cómo entrenar un clasificador súper sencillo en scikit-learn. Sí, estamos bien con esto. Ya, ¿preguntas hasta acá? Les recomiendo este libro si quieren saber más. The 100 Page Machine Learning Book está bastante bueno y tiene como esta filosofía de
léelo antes que cómpralo, porque si te gusta, cómpralo, si no, no hay problema. Entonces lo pueden encontrar gratis en internet, lo pueden descargar, no hay problema. Ya, entonces, sigamos. Nuestro problema de hoy van a ser los pingüinos, otra vez. ¿No es cierto que ya lo habíamos visto en algún momento? Pero les explico de nuevo de qué se trata este problema. Tenemos tres clases de pingüinos, ¿ya? Tenemos Chinstrap, Gentoo y Adelie. Adelie, sí. No sé cuáles serán las traducciones en español de esto, parece que es como lo mismo. Y la idea de esto es que a estos pingüinos les midieron distintos atributos físicos. Acuérdense que lo que queríamos hacer para trabajar con clasificaciones, primero reunir datos que describan de alguna manera estos animales, ¿ya? ¿Qué puede ser, por ejemplo, el largo de la aleta, puede ser el color del ojo, puede ser las uñas, puede ser la cola, si es que tienen cola, capaz que no tengan cola, qué sé yo, ¿ya? Y en particular lo que midieron ellos es el largo y el alto de el pico del animal, que también ellos describen como técnicamente como culmen, ¿ya? Entonces tienen largo del culmen, alto del culmen. Después tienen el largo de la aleta, ¿ya? Que bueno, están todos estos medidos en milímetros. Tienen la masa corporal, la isla de origen del pingüino, ¿ya? Hay tres islas, fíjense, Dream, Torgensen, Obispo, perdón, y Obispo, ¿ya? Del archipiélago Palmer en la Antártica, que es el lugar donde se encuentran estos pingüinos, y el sexo del pingüino. Entonces tienen todos estos atributos que realmente lo que están haciendo ustedes es, lo que hicieron, y lo que hizo, perdón, la gente que recolectó estos datos es, imagínense, viajar a la Antártica para ir, no sé, 500 pingüinos y medirle todos estos atributos, en verdad es un trabajo súper grande. Entonces, hay que agradecerle también a la gente que hizo este interesante dataset. ¿Ya? Y la variable a predecir, como les había dicho, son especies. ¿Ya? ¿Qué especie es el pingüino, chinstrap, adelie o oyento? ¿Y qué más se me está quedando acá? Es bueno, pequeño detalle del preprocesamiento que yo creo que no vale la pena verlo ahora, así que lo vamos a saltar rapidito. Estas de acá todas distribuyen de forma relativamente normal, entonces aquí simplemente la vamos a pasar como un Rose Scaler para escalarlo. Este de acá es categórico, bueno, estos dos son categóricos, entonces aquí simplemente lo vamos a pasar un One Hot Encoder. Vamos a hacer todo esto sobre un pipeline, que es la forma en la que hemos estado trabajando. Recuerden que lo que queremos hacer finalmente es un flujo de datos, ¿ya? Y ahora sí vamos a integrar a nuestro pipeline, vamos a integrar el clasificador, ¿ya? Entonces, aquí voy a instalar esto. No sé si vamos a poder visualizar lo que quería visualizar más adelante porque me falló esta librería. Veamos si la puedes arreglar antes de empezar la clase. Ya, vamos a importar entonces las librerías que nos importan. Ya, Pandas, NumPy, Scikit-learn, qué sé yo. ¿Ya? Aquí está el data frame. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña descripción con Plotly. Ya, fíjense que estos son los problemas de juguete más entretenidos de todos, porque aquí las clases son tremendamente separadas. Fíjense, aquí está una, aquí está el Chinstrap, Adelia, y aquí está Gent. Son súper, súper separables con respecto a, a este atributo. Lo mismo acá, este atributo de acá, como que no hay muchas diferencias entre Chinstrap y Adelia. Ya, fíjense que en este tampoco de acá. En este tampoco de acá. Parece que estos dos de acá se parecen bastante, ¿cierto? Como Chinstrap y Adelie, y el que es realmente extraño es este Gentoo, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, aquí hay sí, una visualización categórica, o sea, es decir, queremos ver cómo se comporta la isla con respecto a la especie, ¿ya? Y por ejemplo, Chinstrap solamente se encuentra en la isla Dream, ¿ya? Pero también en la isla Dream hay Adelie, ¿cierto? Fíjense que ahí las bandas se iluminan para ambas clases. Por otra parte, Gentoo está solamente en la isla Biscoe, ¿ya? Y también comparte con esta especie Adelie, y Adelie parece que está tanto bueno, están prácticamente en todas partes, ¿cierto? Están las tres islas. Este es el pingüino que es más distribuido en todas las, ¿ya? Entonces, aquí igual hay harta información, ¿cierto? Finalmente, podemos descartar al tiro cuáles no son si es que no están en cierta isla. O sea, para el caso del Gentoo, sabemos que Dream al tiro ya no es con eso, ya no es Gentoo. Ya, vamos a hacer las codificaciones correspondientes. Ustedes después pueden darle un vistazo un poquito más lento a esto, ¿ya?
Ah, claro, aquí parece que aquí no está incluido dentro del pipeline. Ya, después podríamos hacer. Y les había mentido un poco, todavía falta algo bien interesante eh, que, que es con respecto a lo que hacemos, cómo tratamos al dataset para entrenar nuestro modelo. Lo que les había dicho hasta el momento, todo el tema del dataset, de cómo lo usamos en los modelos predictivos, es solamente pensando en el entrenamiento del modelo. O sea, es decir, ocupamos todos los datos para entrenar nuestro modelo. Pero ¿cómo evaluamos nuestro modelo después de que ya entrenamos, lo entrenamos? Y aquí viene esto que se llama hold out. Básicamente lo que hacemos es tomar nuestro data frame, nuestro dataset completo, y lo dividimos en dos, ¿ya? Comúnmente dos tercios y un tercio del tamaño. Ya, en el que mide, o sea, el que tiene dos tercios de los ejemplos, vamos a dejar todos los ejemplos que vamos a usar para entrenar el modelo. O sea, con esto realmente vamos a encontrar este decision boundary que ya hemos visto más arriba. Y el conjunto, este lo vamos a llamar conjunto de training, ¿ya? Y el conjunto de testing son los datos que vamos a usar para evaluar qué tan bien predice el modelo. O sea que con esto realmente vamos a hacer la métrica perdón, la matriz de confusión y vamos a calcular las métricas de evaluación sobre este conjunto que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, la idea es finalmente que sigamos siempre, siempre, siempre esta metodología. Para entrenar vamos a tener que dividir un conjunto para entrenar y el otro conjunto para evaluar. ¿Ya? Y la evaluación puede variar según las particiones que uno se escoja, ¿cierto? O sea, si ustedes ocupan un training muy pequeño, el modelo va a ser tremendamente sesgado a esos datos. Imagínense, tienen 50 y ocupan 5 para entrenar, van a aprender respecto a esos 5. La idea es que tomen la mayor cantidad de datos posibles para que ustedes puedan entrenar ese modelo. Y por otra parte, si el testing es muy pequeño, la evaluación va a ser poco confiable. Si usan, por ejemplo, dos datos para entrenar y los dos les predicen bien, ya eso en realidad no está diciendo nada si ustedes usaron los otros 48 para entrenar. ¿Ya? O sea, ahí hay que hacer como esta especie como de balanceo entre qué tan sesgado quieren que sea el modelo y qué tan confiable quieren que sea la evaluación que están haciendo en el modelo. ¿Ya? Esto no tiene mucho sentido, esto tiene que se puede, ¿ya? Eh, Comúnmente lo que se hace aquí es random subsampling. O sea, es decir, yo no divido en dos tercios, por ejemplo, imagínense que mi data sea un data frame completo así, yo no pesco los dos tercios primero y después los últimos un tercio para dividir el data, sino que lo que se hace realmente es seleccionar aleatoriamente ejemplos para este dos tercios y aleatoriamente ejemplos para un tercio. Eso es lo que se conoce realmente como random subsampling. ¿Ya? Entonces, todo esto se logra a través de la función train test split de scikit-learn. Ellos hacen absolutamente todas estas cosas. Entonces, lo que hacen es indicar que el tamaño del test de evaluación con este parámetro de acá sea del 33%, o sea, un tercio. El parámetro shuffle lo que les va a dar es, finalmente, es indicar que en el momento que vaya a dividir estos dos data frames, o estos dos datasets, se haga de forma aleatorizada, o sea, es decir, random subsampling. ¿Ya? Y este parámetro stratify lo que va a intentar hacer es mantener la distribución de las clases originalmente. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes hacen este shuffle de acá, puede ser que ustedes en este dos tercios, por alguna mala casualidad del destino, ese dos tercios se llene solamente con ejemplos de una clase y las otras no. Cuando en verdad ustedes sabían que la primera clase tenía la mitad y la otra clase tenía la otra, la primera clase, por ejemplo, puede quedar con el 80% de los ejemplos positivos. Entonces, la idea es que cuando ustedes hagan este subsampling, lo que se mantenga la distribución original de las clases, es decir, 50-50 tanto para el conjunto de training como también para el conjunto de testing. ¿Ya? Entonces, esos tres parámetros van a ser los que vamos a ocupar para generar nuestro modelo. Y un pequeño paréntesis, en algunas veces también se ocupa este validation set, o set de validación. Y aquí ya no se divide en dos casos, o sea, en dos segmentos, sino que se divide en tres. Primero tenemos el de training, exactamente el mismo que el antes, que el anterior, digo. Tenemos el de testing, que con este realmente vamos a evaluar, ya, pero la idea es que ya cuando ya tengamos todo cerrado realmente, vamos a evaluar con este. ¿Ya? Y por último tenemos el conjunto de validación. Y este se ocupa para encontrar el mejor clasificador y usar con los mejores hiperparámetros. O sea, es decir, con este realmente es el que nosotros vamos a mover las perillitas para que se clasifique mejor, para que no haya overfitting, underfitting tampoco, para que obtener la
por ejemplo, si ustedes quieren tener mejor precision, van moviendo cada una de las cosas para que se obtenga la mejor precisión posible, en fin. Entonces, este realmente lo ocupan para eso y el de testing es el que después ustedes con esto hacen la evaluación general y dicen, aquí está el modelo y así es como me fue con esto. ¿Ya? Y paréntesis sobre el paréntesis, hay páginas de competencias en internet como por ejemplo Kaggle, ¿ya? Que lo hemos visto hasta el momento, creo que en un par de clases, que lo que hacen básicamente es esto. Ustedes le entregan datos y ellos internamente tienen este de testing. Entonces, este de testing finalmente es el que evalúa cómo les va a ustedes, ¿ya? Y ustedes dividen los datos en training y validation y ustedes entrenan el mejor modelo posible para sus datos y después sube la solución en testing. O sea, sube la solución y Kaggle automáticamente ejecuta este testing y ahí mide realmente cómo les fue a ustedes. ¿Qué es lo que suben? Suben obviamente el pipeline con el modelo completo entrenado. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esa idea de dividir en tres? Bueno, de dividir obviamente en dos y en el caso que tengan que dividir en tres, dividir en tres. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces, para que vamos avanzando, veamos cómo se ejecuta esto. El holdout, sencillo, lo que les decía, trying test split. Ya, entonces ustedes acá le pasan el data frame, si están ocupando un data frame, o si están ocupando un arreglo de NumPy, le pasan el arreglo de NumPy. Ya, le pasan las features, le pasan las labels, ya, porque la idea es que ustedes separen tanto las features como los labels, porque las labels no pueden estar presentes en el proceso de entrenamiento, porque eso es lo que quieren predecir. Pues, o sea, si en los datos nuevos no van a tener las etiquetas, entonces tienen que tenerlos separados, de alguna manera. ¿Ya? Entonces le pasan estos dos parámetros, le pasan el tamaño del conjunto de entrenamiento, y aquí lo que les decía, este es para sacar aleatoriamente ejemplos, y este de Stratify es para mantener la proporción original de clases. Se lo ejecutan, y fíjense que lo que genera son estos cuatro conjuntos. Estos son los ejemplos de entrenamiento, los ejemplos de prueba, ya con esto vamos a ejecutar las métricas y vamos a optimizar el modelo. Este de acá son las etiquetas del entrenamiento, o sea, básicamente para entrenar vamos a ocupar estos dos conjuntos, y este de acá van a ser las etiquetas de prueba. Para probar vamos a ocupar esos otros dos conjuntos de acá. Entonces, ¿cuántos teníamos originalmente? Teníamos 334, ¿ya? Los ejemplos de prueba van a ser 223, perdón, de entrenamiento van a ser 223, y los de prueba van a ser 111. ¿Ya? Veamos cómo estaba la distribución original. La distribución original era 43% Adili, 35 Gentoo y 20 Chinstrap. Y ahora para el conjunto de entrenamiento, y va a ser más o menos fíjense, muy similar, 43.9 y 43.7, 35.8, 35.9, 20 y 20. ¿Ya? Y para el conjunto de prueba, muy similar. Entonces, aquí ya logramos dividir nuestro data frame o nuestro dataset para poder entrenar el modelo. Hay otra opción, cross validation, ya que esta la vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero aquí lo que hacemos es ejecutar varias veces esta división de los datos y entrenamos varias veces nuestro modelo y vemos cómo le va con respecto a cada una de estas divisiones. Este momento se puede hacer de 5, de 10, entonces ustedes dividen en 10 el dataset, entrenan con los 9 restantes y con el que dejaron aparte, con ese evalúan. Van dividiendo así y encuentran la mejor configuración de parámetros. Se llama, en parte, una de las cosas que hace Grid Search. Ya veremos más de esto en los próximos clases. Y vamos a ver ahora sí, redoble de tambores, tarataratán, los árboles de decisión, nuestro primer clasificador. ¿Ya? ¿Qué son los árboles de decisión? Son árboles, ¿ya? Si no han tomado computación, no se preocupen, vamos a ver una visualización de esto, pero son árboles que fragmentan el dataset en condiciones, ¿ya? Entonces nuestro nodo raíz, el primer nodo, imagínense que un árbol, un pino de Navidad, pero partimos viéndolo desde arriba. Entonces el pino de Navidad va a estar acá y, por ejemplo, vamos al caso de la isla, si la isla era Torgensen, ya descartábamos al tiro los Chinstrap y si no era Torgensen, entonces bajamos a este lado acá y acá tenemos otra condición y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, los nodos internos van a ser lo que les decía, vamos de nuevo al árbol, este va a tener una condición, esta condición va a bajar hacia acá o hacia acá, y después vamos a ir dividiendo. Los nodos internos son los que tienen un arco entrante, o sea, es decir, que alguien derivó a este nodo y después ese nodo va a dividirse en otros dos o hasta que se completen las
las condiciones, ¿ya? Y por último tenemos el nodo terminal o hoja, que es, solamente tiene un arco entrante, ninguna saliente, y este es que realmente va a indicar la clase. Ya, mejor en vez de hablar, quizás debería mostrarles el ejemplo. A ver, aquí debería estar, o sea, lo podría mostrar acá. Este es el que se generó. Fíjense, entonces, este es el árbol del cual le estaba hablando. Cada nodo tiene una condición, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el nodo de acá lo que hace es medir el largo del culmen. Si el largo del culmen es menor a 42,55, pasa a esta parte de acá, y si no es menor, o sea, es mayor, pasa a este otro lado de acá. Entonces, imaginemos que tengamos un ejemplo, un pingüino acá, y este pingüino de acá tenía largo del culmen 30. Vamos a pasar esta parte de acá. Ahora vemos el largo perdón, el alto del culmen. Y ahí nuestro pingüino tenía culmen 20. Entonces pasa esta parte de acá. Y finalmente lo que tenemos es que la clase era S, y supongamos que S es de Chinstrap. Ya no sé. Sí. Y entonces la idea es finalmente es, cada nodo va a ser una división y va a contener una condición sobre alguna feature de nuestro dataflow. Fíjese que aquí estamos decidiendo sobre el largo del culmen, sobre el ancho del culmen, pero también podría haber sido sobre las islas, podría haber sido sobre el sexo del animal, en fin. ¿Ya? Eso es finalmente lo que se logra con un árbol de decisión. Y esto es súper interesante también por el hecho de que es muy, muy, muy interpretable. ¿Ya? O sea, es decir, a ustedes después, si vamos al tema del crédito, y si ustedes muestran esto con respecto a la persona que le estaba pidiendo el crédito, ¿por qué me rechazaste el crédito? Me pregunta. Y tú le explicas, bueno, lo que pasa es que nuestro árbol de decisión generó este árbol de acá, y respecto a como tu ingreso no era suficientemente alto para lo que tú estás pidiendo, entonces pasó de acá a acá, y después, no sé si tu trabajo era, era no a contrato, sino que eh, ¿cómo se llama? A boleta, entonces pasaste a esta parte de acá, y aquí lamentablemente ya en esta parte nosotros no damos crédito. Entonces ahí ya por último tienen un poquito la explicabilidad de por qué la persona le rechazaron el crédito. Obviamente, mientras más complejo es el modelo, más difícil es explicar. Hay de repente unos árboles que pueden tener 40 nodos hacia abajo, y ahí ya obviamente ya no se vuelve algo grato de explicar. ¿Ya? Ah, miren, qué interesante funcionó esto. Ya, entonces, ¿cómo funcionan los clasificadores? Aquí nosotros importamos este clasificador de scikit-learn, ya en este caso del módulo scikit-learn.tree, importamos esto, lo instanciamos, fíjense que aquí le damos un parámetro que se llama entropía de criterio, ya, y nosotros hacemos punto fit a esto. Este es el fundamental. El punto fit, como habíamos visto en las transformaciones para transformar los datos que también implementan Scikit, en este caso fit es súper importante porque lo que va a hacer es generar el modelo, o sea, este mismo arbolito que estamos viendo acá, va a generarlo, ¿ya? Pero para la instancia que ustedes están entrenando, ¿ya? Entonces va a ser muy sencillo, punto fit, van a entrenar el modelo, y después para predecir datos nuevos es tremendamente sencillo, no, van a hacer punto predict. Con esto van a predecirlo, entonces, los datos de prueba. Fíjense que el entrenamiento se hace sobre los datos de prueba y sobre las etiquetas de prueba, y después ustedes pueden predecir los datos perdón, vamos de nuevo. El entrenamiento se hace sobre los datos de entrenamiento. Aquí está Xtrain y eTrain, ¿cierto? Y aquí después, cuando ustedes predicen, lo hacen sobre los datos de prueba, para que después ustedes puedan calcular las métricas, ¿cierto? Las métricas de evaluación. Entonces, con esta función Confusion Matrix, que también se importa desde Scikit-learn, esta la genera automáticamente esta matriz de confusión que ustedes están viendo acá. Y con este método extremadamente útil, Classification Report, lo que hace es generarles esta visualización del Precision, Recall, el F1 Score, de cada una de las clases. ¿Ya? O sea, básicamente Scikit-learn aquí lo da todo de regalo. ¿Ya? También les da el accuracy general, y tienen estas macro y weighted average. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente tienen toda esta evaluación de forma muy, muy, muy sencilla. Ya, entonces, finalmente lo que tienen que aprender es usar estos dos métodos, perdón, y obviamente a interpretar lo que está haciendo aquí también. Sí, la idea no es solamente que nosotros entreguemos las estadísticas, sino que además sepamos de qué estamos hablando. ¿Ya? Y por último, podemos visualizar el árbol. Vamos a ver si funciona esto.
Oh, no, no funcionó. Pucha, que fome. Ya no vamos a poder hacer que no vamos a poder visualizar el árbol. ¿Ya? A ver. Eh, eh, Vamos a ver si con esto, mientras tanto, podemos generar la visualización. ¿Ya? Y por último, podemos ver también la ruta tomada, ¿ya? Por este... Ah, no, claro, la idea era verla con la clasificación anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se eligen cuáles son los atributos y cómo vamos a dividir el árbol? O sea, ¿cómo realmente yo elijo esto de acá, ¿cierto? Porque aquí esto se genera de forma automática, ¿o no? La idea es que obviamente este árbol se genere de forma automática y ustedes nos estén dando las reglas a mano. Entonces, ¿cómo genero esto? Es finalmente, o sea, una de las opciones es ver qué tan desordenado es cada atributo. Es raro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, imagínense en este caso de acá el largo del curl. Este es realmente el atributo más desordenado que tengo yo, porque la idea finalmente es que a partir de la división de estos se vayan ordenando los datos. Ya, por ejemplo, acá, si este es el más desordenado y yo lo divido en la mitad y logro que de alguna manera que se ordene esto, o sea, es decir, dejar todos los Chinstrap a un lado y todos los Gentoo y los Adelia a otro, entonces ya estoy definitivamente ordenando mi dataset. Cosa que después, si me quedaron solamente los Adelia aquí, haga uno o dos divisiones más y con eso esté listo. Perdón, los Chinstrap o los Gentoo al otro lado. ¿Y cómo se logra esto? A partir de calcular la entropía sobre ciertas features, ¿ya? O sea, finalmente vamos a calcular la entropía, vamos a decir, fíjense que aquí la entropía se hace máxima, ¿ya? Cuando existe el mayor desorden, pues ustedes pueden darle la interpretación a esta fórmula, ¿ya? Y en el momento en el que encontramos las features más desordenadas, entonces nosotros podemos decir, aquí vamos a dividir esto para ordenar de alguna manera los ejemplos que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto se hace a través de esto que se llama Information Gain, ¿ya? Vamos a ver cómo varía la información antes y después del split, o sea, cuánto yo realmente ordeno entre dividir un atributo y después el siguiente paso, ver qué tanto realmente se ordenó o no. Porque obviamente vamos a tener que probar con todas las features, es decir, vamos a probar sobre el largo del culmen, el alto del culmen, las islas, qué sé yo, ¿ya? Entonces, así vamos a ir ordenando el dataset a medida que bajamos de nodo a nodo y finalmente vamos a generar este arbolito que tenemos acá. ¿Hay más criterios? Sí, hay más criterios. Hay uno que usa también el, eh, el- un estadístico Gini, ¿ya? Y ustedes pueden verlo también en el user guide de acá de Scikit. Vamos a ver si funciona de nuevo, ojalá que funcione. Ah, funcionó, ok, maravilloso. Y entonces este es vamos a checar acá. Este es el árbol que nos generó a partir de los datos que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué tomó primero? Tomó el largo de la letra. Fíjense que este era el más desordenado. Este es el que tenía más entropía. Ya, entonces, este lo dividió en dos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, aquí si es menor que 0,4, entonces vamos hacia acá. Y si es mayor que 0,4, entonces vamos a ir a este lado de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que a medida que uno va bajando, la entropía se va haciendo más pequeña. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí ya cero, aquí cero y aquí cero. Y cuando ya llegamos a la entropía de cero, ya estamos diciendo aquí. Realmente lo que tenemos acá es una clase. Aquí ya llegamos a esto. Entonces, veamos el ejemplo ahora sí. Vamos a tomar un ejemplo. El número 81, no sabemos qué es Adelie, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué nos predijo nuestro clasificador. Entonces, primero que nada, ¿cuál es el primer atributo que tomó? Flipper length, ¿ya? Flipper length, ¿cuál es? Menos 0,34, ¿ya? Ah, recuerden que esto está escalado, ¿ya? Había algo extraño en esto. Ya, pero esto está escalado, o sea, es decir, acuérdense que lo centramos como en una distribución normal, entonces por eso puede tener valores negativos. Menos 0,34, ¿ya? ¿Es menor que esto? ¿Ya? ¿Es menor que esto? Sí, es menor que esto. Entonces vamos a esta parte de acá. Ahora entonces el segundo atributo que nos toma es Coleman length. Coleman length está acá, ¿cierto? Es menos 0,83. ¿Es menor que esto? Menos 0,83 menor que esto. Y la respuesta es sí, entonces vamos a ir hacia acá. Vamos de nuevo. Coleman length. Preguntó de nuevo lo mismo. ¿Ya? ¿Es menor que 0,4? 0.
A ver, ¿cuál era el valor? 0,83, sí, es menor de nuevo. Y aquí, pum, llegamos directamente a esta clase ADEL. Ni siquiera ocupamos la otra, los otros atributos, sino que ocupamos derechamente simplemente el largo de la letra y el ancho del color. ¿Ya? Entonces, así finalmente es como nosotros podemos interpretar los resultados del árbol que nosotros estábamos viendo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, qué bueno. Gracias. Y lo último que vamos a ver, ya con eso tenemos el resumen del árbol de decisión. Es súper sencillo y simple de interpretar. Pueden ser obviamente visualizados y al ser un árbol es muy rápido de evaluar. O sea, recién, ¿cuánto nos tomó llegar a la clase? Nos tomó 3 evaluaciones, ¿cierto? Ver esta de acá, esta de acá, esta de acá y llegamos. 3 evaluaciones, muy, muy, muy rápido. ¿Ya? O sea, en este caso también cumple el hecho de que es operacionalmente bueno porque es muy, muy, muy sencillo, pero las desventajas es que se deben preprocesar las variables categóricas y ordinales antes de ser usados. O sea, aquí las islas hay que derechamente usar OneHot encoding y no hay nada que hacer eso. Y no escala también a muchas decisiones. ¿Ya? O sea, es decir, si nosotros tenemos 20 variables y tenemos varias clases y las clases no son tan bonitas, tan relativamente separables, entonces aquí el árbol se va a hacer gigantesco y ahí ya lamentablemente se pierde la interpretabilidad del árbol. ¿Ya? En otras palabras, con datasets de juguetes sirve bastante bien. Por último, ya para cerrar la clase, aquí hay una guía de Scikit-learn para elegir el mejor clasificador. Vamos a estar también en la próxima clase viendo más clasificadores y quizás alguno que otro algoritmo de regresión, pero esta guía les puede ser bastante de utilidad. Ya entonces ustedes empiezan aquí como un juego, ¿cierto? La cantidad de ejemplos. Si tienen más de 50 ejemplos, entonces, o sea, si no tienen menos de 50 ejemplos, como el árbol de decisión, ¿cierto? Pero aquí un poquito más ordenado como claro. Entonces, si no tienen más de eso, entonces consigo más ejemplos. Si van a predecir una categoría y tienen ejemplos etiquetados, entonces vayan a hacer este apartado de acá, que es la clasificación. Ahí con respecto a los ejemplos, si tienen datos de texto, qué sé yo. Y si van a predecir una cantidad, un valor, entonces ahí lo mismo que estábamos diciendo. Estaban usando regresión. O sea, tienen que usar regresión. Y aquí también dependiendo de la cantidad de ejemplos bueno, y esta cosa. ¿Ya? Con esto estamos terminando la clase de hoy día y vamos terminando también todo el tema de los clasificadores. ¿Ya? Así que con esto estamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces con esto terminamos ahora sí. Y bueno, eso, que tengan un bonito